Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la tercera semana del mes de octubre, les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefecturas demuestran unidad y fuerza. Delegaciones de las 23 prefecturas del país participaron en la Gran Marcha por la Unidad Nacional el pasado martes 17 de octubre en Quito. Esta concentración se la hizo para rechazar el proyecto de reforma al Código de la Democracia planteado por el Consorcio de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, CONAGOPARE, que busca que los prefectos sean elegidos únicamente en los sectores rurales. Esto afectaría directamente las asignaciones presupuestarias y, por ende, a la inversión en obras. Por eso es necesario unir al país. Esa es la posición de Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales, CONGOPE. Compañero presidente, y aquí estamos para decirle al país, para decirle a usted que rechazamos la propuesta del CONAGOPARE. Cabe destacar que la ejecución de las competencias se las hace a nivel provincial, sin discriminación a ningún sector. Esta marcha que rodeó la Asamblea hizo que su presidente, José Serrano, se comprometa a reconsiderar dicha propuesta. Tenemos dos temas en concreto entonces. Uno, la reconsideración, que la procesaremos esta semana. Las delegaciones llenaron la Plaza Grande, pero los prefectos estarán a la expectativa y la principal bandera de lucha es evitar la división del país. Por eso nuestro planteamiento es respetar la norma constitucional, la estructura que es parroquia, cantón y provincia del país. En ese marco hemos planteado, el presidente ha dicho claramente que va a reconsiderar el próximo día jueves el tema del proyecto. Así debe ser, es la segunda vez que dice el presidente, a lo mejor quería ver tanta gente para pronunciar públicamente. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura realizó mantenimiento de la vía Palo Quemado Las Pampas. La Prefectura de Cotopaxi invirtió más de $48,000 en la construcción de 10 pasos de agua en la vía que une la parroquia Las Pampas con Palo Quemado del cantón Sichos. En la misma también se realizó trabajos de mantenimiento vial. Los habitantes de la zona agradecieron las acciones de la Prefectura de Cotopaxi, ya que con una vía en buen estado les posibilita sacar sus productos como leche, panela y más cosechas agrícolas a los mercados nacionales. El presidente de la parroquia Las Pampas, Mario Porras, indicó que los trabajos se los realizaron a través de la modalidad de contrato y actualmente están completamente terminados. Pero la prefectura sí luchó junto a nosotros hombro a hombro en el caso de donde más fue afectado, en el sector de las juntas de esa vía, ya está rehabilitada de nuevo, en el sector de Naranjito, en el sector de Río Negro, recintos pequeños donde más fue afectado por el desborde de ríos. Totalmente habilitado se encuentra el día de hoy. Porras también destacó la creación de la escuela de fútbol, actividades donde se trabaja de manera conjunta entre el GAD provincial de Cotopaxi y el GAD parroquial de Las Pampas, y ha beneficiado a los niños y padres de familia de esta parroquia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En Minga limpian 42 kilómetros de la vía Latacunga-Sicchos. El pasado lunes, en un esfuerzo conjunto entre moradores de las comunidades e instituciones públicas, como el Gobierno Provincial de Cotopaxi, el municipio de Sicchos y el Ministerio de Obras Públicas, se realizó la minga de limpieza y desbroce de maleza en la vía que conduce desde la comunidad de Huinza en Latacunga hasta el barrio Yaló en Sicchos. En total se cubrió 42 kilómetros de la vía. El alcalde de Sicchos, Mario Andino, agradeció a los moradores de las diferentes comunidades de este cantón que se suman a la minga. David Herrera, presidente de la comunidad de Huinza, agradeció a las instituciones participantes por esta demostración de unidad y trabajo en beneficio de los sectores alejados que necesitan una vía en perfecto estado. Agradecer por el trabajo que están haciendo en la carretera de Tuacaso-Sicchos. Y no solo esperemos de Tuacaso-Sicchos, sino que las vías secundarias de aquí en comunidad de Huinza lo tenemos en mal estado. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura impulsa desarrollo del proyecto de riego en Tingo Nunuya. Desde hace varios años, los habitantes de la comunidad de Tingo Nunuya del cantón Puquili trabajan para obtener un sistema de riego que les permita mejorar la vida de las familias a través de la producción agrícola. Hemos solicitado el apoyo del gobierno provincial en administraciones anteriores, pero no nos han brindado ayuda. Ahora sí tenemos una respuesta positiva, dijo Jorge Caiza, presidente del proyecto de riego. Jamás ha habido un adelanto en esta comunidad. En la primera vez, como dice el señor prefecto, parece que hay un alzamiento acá este barrio. Yo de mi parte, yo les agradezco
a los ingenieros que me han dado la puerta y al señor prefecto igual que me ha dado la puerta y me está ayudando. Los habitantes de esta comunidad han logrado construir un reservorio con su propio dinero, pero debido a la falta de recursos económicos han paralizado el proyecto hasta gestionar la ayuda del gobierno provincial, que actualmente entrega los materiales de conducción de agua. El presidente de la comunidad, Freddy Paredes, expresó que la falta de agua ha hecho que una gran parte de habitantes migren a la ciudad y los jóvenes ahora ya no se dedican a trabajar el campo. Nuestras tierras avancemos ya a hacer alguna cosa, pues de eso viven nuestras mujeres. Nosotros vivimos trabajando, como aquí igual sin agua no pueden trabajar, no ve. Recién estamos llegando del trabajo, la gente, todo el mundo van a trabajo y por eso es que no se puede así estar puntuales, no pueden estar, están recién subiendo del trabajo porque aquí en el campo casi no hay nada, pues, no hay nada. Sin agua no se puede hacer nada. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Regantes trabajan en Minga en el canal Alumíes. Desde las 6 de la mañana, los usuarios del canal de riego Alumíes iniciaron la minga de limpieza. Cerca de 1000 personas fueron parte de esta actividad que se la realiza de forma periódica. En esta ocasión, fueron 42 kilómetros del canal de riego que quedaron limpios. Pero el trabajo aún debe continuar, como lo pide Efraín Llano, dirigente de la comunidad El Boliche. No hay la materia prima, no podemos hacer, pues, pero gracias a Dios, como lo estoy explicando, no debe haber otra autoridad como esta persona que nos ha dado la mano y sigue dando, o sea, eso es lo más importante. Durante la minga, fueron los dirigentes de los regantes que detallaron los avances y las necesidades de este canal, acompañados del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, que fue parte del recorrido y de la minga. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. René Chasiluisa es propietario de una pequeña granja agroecológica en el barrio Chan de la parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga, donde junto a su familia se ha dedicado a la producción de animales menores, granos, huevos y frutas. Hicimos, ¿no? Familia, principalmente también son todo lo que son gallinas de campo, cuyes, conejos, chanchos. Siempre, por ejemplo, los huevos, tenemos los huevos verdes. Dentro de los cultivos tenemos el maíz, todas variedades de maíz, canguil, papas, tenemos el morochillo, maíz blanco, maíz amarillo. Dentro de las especies frutales creo que tengo todos los tipos de especies frutales, duraznos, albaricoques, almendros, peras, claudias, guavas, todo lo que se puede hacer necesario sobre todo para el consumo familiar. La necesidad común de todos los habitantes de esta zona es el tema del regadío, porque la escasez del agua hace que los agricultores abandonen el campo. Estaríamos aquí, creo que es la necesidad de toda la gente, es el tema del agua de regadío. Creo que ese sería el tema importante porque la parte y la frontera agrícola todavía aún existe en nuestro barrio. Entonces, lamentablemente, lo que es la escasez del agua hace que muchas veces la gente no se interesa en la agricultura o más allá de sembrar el maíz, no se llega a nada más. Los granos y todos los productos andinos contienen una enorme potencialidad alimenticia. Es por esto que hemos aprendido de nuestros abuelos y de nuestros padres a cultivar la tierra con productos sanos que fortalecen la salud de nuestros hijos y de nuestra familia. Me gustaría ampliar la comercialización de nuestro producto a grandes mercados, pero priorizamos el consumo familiar. Gustaría expandir, pero siempre la limitante, vuelvo y repito, es el tema del agua de regadío, que no nos permite incrementar más, sobre todo. Pese a que muchas veces yo le he sembrado, por ejemplo, lotes enormes de cebada, este año mismo perdí casi el 90% de la cebada. Para deleitarse de estos productos sanos y nutritivos de la granja de René Chasiluisa, diríjase al barrio Chan o comuníquese al teléfono que aparece en pantalla. Esta experiencia productiva fue parte del concurso Cultiva Innovación impulsado por Heifer y por el gobierno provincial de Cotopaxi. Promovemos la producción agroecológica de la provincia. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cumplimos con Cotopaxi y afianzamos su desarrollo y progreso. Muchas gracias por acompañarnos en Villaicuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.